Vamos a otro tema. Divididos están los vecinos de Longotoma, la pequeña comunidad de la Quinta Región. Algunos de sus feligreses recién se enteraron que uno de sus sacerdotes cumplió condena por estupro contra una menor de edad y regresó a ejercer el sacerdocio. ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿Tiene derecho a reinsertarse un religioso condenado por abuso a menores que ha cumplido ya su sentencia? Junto al periodista Cristian Venegas fuimos a tomarle la temperatura a este conflicto que tiene voces a favor y en contra de la medida adoptada por la Iglesia Católica. ¿Qué se hace con un sacerdote cuando ya cumplió una condena por abuso de menores? ¿Tiene derecho a reinsertarse? ¿Por qué no se lo llevan a un trabajo administrativo? ¿Por qué no desempeña otras funciones dentro de la iglesia si nos basamos en que él como persona se equivocó? ¿Usted considera que es lógico que hoy día esté de vicario pastoral? Todos tenemos derecho a equivocarnos, porque es persona. Queremos preguntarle por su situación. Sabemos que usted está en un registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. Queremos preguntarle, ¿usted aquí está en contacto con menores de edad? Es responsabilidad del obispo velar porque los feligreses no estén expuestos, ¿no?, a esta tentación de tener que tomar partido. Una persona que tiene esos antecedentes, ¿es la persona idónea para asumir como vicario pastoral en una parroquia? De Santa Ana, una de las festividades más importantes de Longotoma. Sus habitantes lo celebran con la procesión donde llevan en andas a la Santa. Bajo un sol casi primaveral, niños, jóvenes y adultos la siguen con bailes y cantos. Encabeza la celebración el sacerdote Juan Carlos Orellana. Nadie dijo abiertamente el padre fue condenado anteriormente por un tema de abuso sexual o de estupro a menores. Nadie dijo eso. Hay otro curita ahí en Capilla. ¿Y cómo se llama? Ese se llama Juan Carlos. Ese vive ahí en Capilla, en la casa donde antes era la parroquia. Ahí vive ese curita. Juan Carlos Orellana fue condenado por estupro reiterado en julio de 2009. Era sacerdote diocesano de San Felipe cuando ocurrieron los hechos. Según se establece en la sentencia, entre abril y agosto de 2006, Orellana abusó sexualmente de una menor de 17 años que estaba en un colegio de San Felipe. En cuanto supe la situación, yo me comprometí a hacer la investigación previa y de inmediato lo saqué de la parroquia y lo suspendí del ministerio. Desde 2002, Cristian Contreras es el obispo de San Felipe, en la diócesis que tiene más casos de curas condenados por abusos sexuales en el país, 4 para ser exactos. De hecho, hace pocos días la Iglesia publicó el listado completo de sacerdotes sentenciados. ¿Qué pasa en San Felipe, que tienen el récord de tener la mayor cantidad de sacerdotes abusados? Bueno, es un triste récord, pero yo le puedo decir de que la mayoría de esos casos venían de... No que hubiesen cometido... venían de antes que llegara yo a San Felipe. A mí me tocó, digamos, la desgracia de hacerme cargo de todo esto. Pero soy iglesia y asumo todo lo que la iglesia ha pasado y no le puedo decir otra cosa que lo lamento y me duele. En 2009, la justicia declaró culpable a Juan Carlos Orellana, condenándolo a 4 años de pena remitida e incluyó su nombre en el registro de inhabilidades que le impide trabajar con menores de edad. Condena confirmada por la Corte Suprema del 26 de abril de 2010. Durante ese mismo tiempo, la Iglesia lo suspendió de sus funciones y le prohibió de por vida trabajar con niños y jóvenes. Terminada su condena, el mismo obispo de San Felipe lo destinó a 2 parroquias, donde vivió acompañado de un sacerdote.
Eso hasta el verano pasado, cuando lo trasladaron a este lugar, la iglesia de Santa Ana, en el sector El Trapiche de Longotoma, 2 horas y media al norte de Santiago. Después de 12 años yo consideré que no habiendo tenido ninguna noticia de nada y habiendo una necesidad pastoral en la parroquia de Santa Ana de Longotoma, le pedí, ¿no es cierto?, que se hiciera cargo de una pequeña, que viviera en una pequeña casa, y a la vez, que debo decirle que cuando hice ese decreto le prohíbo, ¿no es cierto?, trabajar con menores de edad. En El Trapiche no están todos de acuerdo con el nombramiento. Hay vecinos a los que les preocupa que un sacerdote condenado por abusos a menores esté a cargo de la comunidad. Además, les molesta, según ellos, que les hayan escondido la información. Poner al padre, teniendo estos antecedentes, ponerlo en contacto con menores, que pueda confesar menores, que esté tan cercano a la capilla. El obispo Contreras asegura haberle ordenado al párroco informar a los feligreses de la historia de Orellana. ¿Qué orden le dio usted al párroco sobre la información que le debía dar a la comunidad? Sí, le dije que debía decir de que el padre había estado, lo que les dije antes, había estado sometido a un proceso por un abuso de una menor, y bueno, que el padre estaba en había cumplido las medidas que se habían tomado, ¿no es cierto?, penales en contra de él. Él es el párroco Luis Felipe Vergara. ¿Usted se encargó de contarle y de informarle a la comunidad antes que llegara el padre Juan Carlos? Sí, y el que no, porque claro, yo no puedo ir casa por casa, pero sí la comunidad lo sabía, y los que dicen no saberlo, bueno, porque no comúnmente vienen o porque no estaban informados, pero tampoco no es una información que yo puedo transmitir casa por casa. Y eso pasó hace muchos años, cuando el padre era más joven, y quizás sí, él cometió un error y lo asumió, y él sigue trabajando por su vocación sacerdotal. Tan dividida está la comunidad que estos vecinos no se atreven a revelar su identidad por miedo a represalias de los que apoyan al cura. Si nos basamos en que él como persona se equivocó, todos se equivocan, pero lo que cometió él no fue una equivocación tan sencilla. La rehabilitación de una persona que ha cometido estos actos no termina con el cumplimiento de la condena. Es evidente que esta persona necesita probablemente una psicoterapia a largo plazo. Es evidente que necesita una comunidad de apoyo. No me imagino a esta persona viviendo sola, expuesta al escándalo y además bajo la presión de tener que dar cuenta cada día de su conversión, ¿no? Es una situación dura. Aquí, Orellana vive solo, en la casa contigua a la iglesia. No ha vuelto a trabajar con menores, aunque los vecinos que lo critican señalan que frente a su hogar hay una plaza de juegos infantiles. En la parte de atrás donde vive él, usted ha estado allá, hay una serie de juegos infantiles donde entran los niños a jugar, como es normalmente, y ahí es donde vive el padre. El padre vive en una casa que está pegada a la capilla, a la que tiene acceso directo, y vive solo. Bueno, hay que estar cerca de él. Ahora, que yo sepa que los juegos están inmediatamente al lado de la casa, no me consta. Es una irresponsabilidad institucional que ese sacerdote viva solo, sin pares y sin profesionales que le puedan ofrecer un camino de rehabilitación adecuado. Aunque ya haya pasado tiempo. Sí. La iglesia está conectada a la casa parroquial donde está habitando él. Allá atrás hay unos juegos de niños, entonces siempre va a estar en contacto con menores. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen ustedes por el padre Juan Carlos? Sí ha confesado niños que se estaban preparando para primera comunión. Por eso que hay papás hoy en día que tienen miedo de mandar a sus niños a catequesis por este mismo asunto. No hace catequesis ni primeras comuniones, pero sí celebra misa y procesiones con niños, también bautizos. La acusación al padre, en todo caso, no fue por un abuso, no le estoy quitando el peso a la gravedad del abuso, pero no fue con niños pequeños los que van a jugar al parque, fue con un adolescente.
se garantiza? Que efectivamente él no trabaje o esté en contacto con menores de edad, con niños, con jóvenes. Bueno, hay que estar cerca de él. Y el párroco está todos los días cerca de él. Todos los días pasa por ahí porque tiene que, por una cosa u otra, tienen reuniones y conversa con la gente. Está el párroco muy involucrado con todo lo que pasa. Yo creo que cualquier ser humano que se haya equivocado y haya cumplido su condena, ya sea eclesiástica como civil, tiene la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué se lo vamos a negar? Yo no tengo niños chicos, me tengo sobrinas y los mismos niños de aquí de la comunidad, uno tiene que cuidarlos a todos. Entonces no es posible que piense que es porque gente de campo le han prendido en la boca, no. Bueno, todos tenemos tejado de vidrio, pero él, ¿con qué moral nos viene a predicar? ¿No cree usted? La comunidad no tiene por qué andar todo el día pensando preocupada que sus niños y sus jóvenes no se pongan en contacto con el sacerdote. Y por otro lado, también los contactos, digamos, el resguardo más básico tiene que ver con no exponer al sacerdote a tener que dar cuenta de su propio proceso interior. Sin querer interrumpir la procesión de Santa Ana, quisimos conocer la versión del padre Juan Carlos Orellana. Quería hablar con usted. No puedo hablar. Es que necesitamos hablar, necesitamos hablar. ¿Lo podemos esperar después de la misa? No. Hable con el obispo. Pero quiero preguntarle a usted, que fue condenado por estupro, ¿usted considera que es lógico que hoy día esté de vicario pastoral? Decidimos esperarlo hasta el final de la misa. Hay mucha incomodidad antes de iniciar la ceremonia. Orellana se ve nervioso con nuestra presencia. Discute, conversa algo con el párroco. Minutos después, abandona la iglesia. Padre, ¿podemos hablar un momentito? Queremos preguntarle por su situación. Sabemos que usted está en un registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. Queremos preguntarle, ¿usted aquí está en contacto con menores de edad? Yo le dije, si tú quieres, te vas, o si quieres, te quedas. Nada más. Nada más. Pero yo, solo pensando en mi comunidad, yo no tengo nada que esconder. En este domingo de fiesta, la tensión se hace evidente. Bien sabemos, pues, señorita Connie, que también hay gente que no vive la fe de corazón. Y siempre va a haber gente que va a estar altonillando al revés en todo orden de cosas. Me parece que todos tenemos derecho a equivocarnos, porque es persona. Y para mí, o para los católicos, el Señor es el único perfecto. No hay nadie más perfecto. ¿Ustedes conocen al padre Juan Carlos? Poco. ¿Pero saben la historia de él? ¿Saben que le tiene una condena por abuso sexual de menores? No. ¿Que la cumplió y que después de haberla cumplido vino para acá? No, tampoco. No. ¿Y qué le parece? Así, pucha, que lata, po. Sería una... Ay, me pilló tan de sorpresa que no lo sabía, realmente. Pero si ya la cumplió y él se rehabilitó de lo que sucedió, está bien. Uno no puede juzgar a nadie. Una persona que tiene esos antecedentes, ¿es la persona idónea para asumir como vicario pastoral en una parroquia? Tal vez, Constanza, tal vez no lo sea. Es probable que yo me haya equivocado. Pero estoy cierto que estoy muy atento y he puesto a la comunidad, porque también se trata de eso, que la comunidad esté siempre atenta, monitoreándolo, acompañándolo, y no le quepa ninguna duda que a la primera información que yo no tenga de abuso, ni Dios quiera, sino que de alguna conducta que no me parezca prudente o a la gente, inmediatamente lo voy a sacar y lo voy a suspender. Es responsabilidad del obispo velar porque los feligreses no estén expuestos, ¿no?, a esta tentación de tener que tomar partido entre el deber de ayudar y solidarizar con una persona que efectivamente ya cumplió su condena y trata de reinsertarse en la comunidad, y al mismo tiempo el deber de proteger a los niños y a los jóvenes de esa comunidad. Me parece que es una tensión que no debería ser provocada. La pregunta surge naturalmente.
¿Qué se hace con un sacerdote cuando ya cumplió una condena por abuso de menores? ¿Tiene derecho a reinsertarse? ¿A que la comunidad no sepa su pasado? ¿Puede volver a ejercer el sacerdocio? A mí me parece que ninguna persona que haya cumplido las condenas que la justicia canónica o civil le imponen tenga que ser marginada, discriminada, estigmatizada, ¿te das cuenta? Pero parte de cumplir con esa tarea, ¿no? Es no exponerla tampoco a hacer trabajos para los cuales ya no es idónea o trabajos donde la fama y la credibilidad de esta persona puedan jugar finalmente en su contra. Y es evidente que esta pequeña comunidad rural donde todos se conocen ya sufre el dolor de la división.